inicialización. Muy bien. Ahí se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, ahí estamos, estoy grabando. Ni bien terminé, bueno, incluso ya en este momento subí a la plataforma la clase de esterilización que tuve más temprano de 9 a 11, donde hicimos algunos ejercicios. Como ven, acá tenía toda una listita de ejercicios, hicimos la mitad y la idea es hacer la otra mitad ahora y les queden... y voy a subir los links de las dos clases a las dos materias, así tienen el doble de ejercicios resueltos. La idea de hoy voy a hacer dos ejercicios de este estilo que son parecidos al ejercicio 1, donde tomamos alguna función en forma factorizada, polinómica o normal y la convertimos al resto de las formas y encontramos toda la información. Después un ejercicio donde nos pide encontrar alguna función cuadrática a partir de ciertos datos. Serían estos dos, el 7 y el 8 que tenemos acá. Y por último, unos ejercicios de problemitas, que de esos voy a usar dos ejercicios del libro de precálculo, de los últimos 5, que son problemitas donde no nos dan la función cuadrática, probablemente, acá estoy justo abierto, del ejercicio 75, 76, 77, 78, esos son ejercicios de función cuadrática de problemitas, donde no nos dan la función cuadrática, sino que la tenemos que encontrar a partir de la consigna. En los previos ejercicios de función cuadrática, de los cuales también voy a hacer algunos, nos dan la función cuadrática y nos piden encontrar algún dato en particular. Vamos a hacer uno de cada y quedaríamos con esos ejercicios hechos, bueno, más los 6 que tienen más o menos la misma estructura que hice con esterilización hoy más temprano. Y la idea sería que, bueno, ya la semana que viene, más o menos el martes, miércoles, posiblemente antes, ya va a estar subida el trabajo práctico evaluativo de función cuadrática a la plataforma. Y ese va a tener fecha de entrega posterior a la última clase. La última clase es el sábado que viene, no el siguiente, es decir, el 27. Ahí vamos a aprovechar esa clase para hacer consultas sobre el trabajo práctico evaluativo. Y de ahí probablemente el 30 o primero, más o menos va a ser la fecha de entrega para el trabajo práctico evaluativo de función cuadrática. Y con eso cerraríamos la materia. No, son estos trabajos prácticos evaluativos, esto eran las evaluaciones, de alguna manera. El 20, ¿en qué planilla, perdón? El 20 de junio. Está. Claro, esa fecha surge de, bueno, la fecha de subida del trabajo práctico evaluativo. La fecha original planeada para subir el trabajo práctico evaluativo el último, era el 20 de junio. El tema es que, claro, como las evaluaciones ahora no necesariamente son parciales, tipo de un día, sino que o algo con trabajo práctico evaluativo, es difícil evaluar cuál es la fecha, ¿no?, en la que se toma, si dura 2 semanas. Perfecto. Bien. Y bueno, vamos entonces arrancando con este. Bueno, este ejercicio nos presentan acá una función cuadrática que uno sospecha que tiene una forma factorizada. Parece ser esto. ¿Cómo detectamos? Sí. Sí, estoy grabando. Bien, creo, voy a chequear a ver. Porque yo no la grabo por Sheet, si la grabo aparte. Ahí está, perfecto. Sí, está grabando. Bien. Bueno, uno sospecharía que este está en forma factorizada. Vamos a recordar cómo era. Es decir, en la forma
f de x a por x menos una raíz por x menos la otra raíz. En esta forma recordemos que bueno, teníamos claras cuáles eran las raíces, ¿no? Las raíces justamente son x1 y x2. Bueno, esto que tenemos arriba parece tener esta forma, ¿no? Tenemos un producto de dos términos, lo cual parece ser que, bueno, cada uno de estos términos me está dando la raíz. El a parecería ser 1 acá, como que tenemos un 1 multiplicando todo. No parece haber otro número ahí. Pero observemos algo raro, ¿no? Este primer término tiene la forma x menos x1 y acá es menos x menos 6. Es decir, tenemos cambiado el signo de la x. Vamos a tener que hacer un pequeño tratamiento entonces para que nos quede más clara la forma factorizada. Para eso voy a sacar factor común menos 1 de este menos x menos 6. Si yo lo escribo como menos 1 por... Bueno, la parte del x menos 1 me va a quedar igual porque esa está perfecta. Es x menos algún numerito. Y esto en vez de menos x menos 6 me va a quedar x más 6. ¿No? Si yo acá distribuyo menos 1, me queda menos 1 por x, que es menos x, y menos 1 por 6, que es menos 6. Es decir, me queda lo que está acá arriba. Lo que hice de alguna manera fue sacar el signo para afuera, y me quedó todo positivo. Y ahora sí tiene exactamente la forma de la forma factorizada. Este sería mi a. Bueno, acá en realidad en vez de más 6 tenemos menos 6 como mi x1. Porque menos menos 6. Ahora voy a hacer una aclaración sobre eso. Y el 1 sería mi x2. Y podemos ubicar las raíces fáciles. ¿Cómo hacemos con las raíces? Bueno, tomamos este numerito, que acá es 6, y le cambio el signo. En vez de 6 me queda menos 6 la raíz. Y de acá sacamos este numerito, que es menos 1, y de nuevo le cambio el signo. Me queda 1. Es decir que mis raíces son menos 6 y 1. Uno podría haber hecho este mismo proceso sin haber escrito de esta forma y haber arrancado directamente desde acá y haber encontrado las raíces a partir de esto. ¿Cómo haríamos en ese caso? Bueno, yo le pido a uno de los dos términos que está multiplicando que sea 0 y después al otro que sea 0. ¿Qué pasa cuando menos x menos 6 es igual a 0? Bueno, puedo despejar x de acá, ¿no? Paso el 6 sumando y me queda menos x tiene que ser igual a 6. Y después cambio de signo de ambos lados de la igualdad y me queda que x tiene que ser igual a menos 6. Y de la otra me queda que x menos 1 tiene que ser igual a 0 y paso el menos 1 sumando y me queda que x tiene que ser igual a 1. Noten que obtenemos, como era de esperarse, las mismas raíces que acá abajo, menos 6 y 1. Es la misma función, así que sería razonable que sean las mismas raíces. Y nos evitamos por ahí pasar por forma factorizada. Pero bueno, la idea era escribir la función en las tres formas y como está escrita acá arriba, no está en forma factorizada. Justamente porque este término de acá no tiene la forma x menos algo, tiene la forma menos x menos algo. Entonces hay que sacar ese menos para afuera. Sí. No, en realidad por la conmutatividad que tiene el producto, es decir, yo puedo cambiar el orden de un producto a como yo quiera. Es decir, acá lo vemos directamente en esta de acá arriba. Yo lo puedo escribir como está escrito, a por x menos x1 por x menos x2, o lo puedo escribir como x menos x1 por a,
por x menos x2, también si quiero. Esto es lo mismo, porque el producto lo puedo cambiar en el orden que yo quiera. O puedo escribir x menos x1 por x menos x2 por a. Cualquiera de esas tres combinaciones sirve. Incluso podemos cambiar de lugar el x menos x1 y el x menos x2 y poner primero x menos x2. Cualquier cosa de esas, todas valen por las propiedades de conmutatividad del producto y de asociatividad. Y por lo tanto yo al 2 puedo pensarlo como que está afectando al x menos x1, perdón, al menos 1 este que tenemos acá. Puedo pensarlo como que está afectando al x menos 6 o puedo hacerlo para multiplicar al x menos 1. Es decir, si yo quiero reescribir esta de acá arriba, también lo puedo escribir como x más 6 por menos x más 1. Ahí que hice, bueno, el menos que le había sacado a esta, lo metí acá. Y es lo mismo. También podemos. Justamente porque como el menos 1 está multiplicando a las dos cosas, puedo elegir a cuál de las dos meterle el cambio de signo. Medio como que pasamos el problema de uno de los términos al otro, no termina siendo muy productivo, pero como poder se puede. A ver. Porque siempre que tengamos productos, los productos se pueden hacer en el orden que uno quiera y reordenar como queremos. Ya si hay sumas metidas, no, ahí ya tenemos que tener cuidado con la propiedad distributiva y demás. Pero acá son todos productos. Muy bien. ¿Hay alguna observación? La primera que podemos hacer es, bueno, A quedó un número negativo. ¿Qué quiere decir que A sea negativo? Esto me implica que nuestra función f tiene un máximo. Recordemos, para acordarse siempre cómo es, cuál es signo positivo y negativo, cuál implica qué, piensen en x al cuadrado y menos x al cuadrado. Esos son por ahí los dos ejemplos más simples. X al cuadrado tiene un a positivo, porque bueno, es 1, no hay nada ahí multiplicando el x al cuadrado. Y tiene un mínimo. Menos x al cuadrado tiene un a que es negativo, justamente menos 1. Y tiene un máximo. Entonces los negativos tienen máximo, los positivos tienen mínimo. Muy bien, bueno, vamos a encontrar dónde está ese máximo. Es decir, vamos a ver cómo es la forma normal. O canónica, cualquiera de las dos formas que lo quieran llamar. Bueno, acá podríamos llevar esta expresión que tenemos en forma factorizada, que encontramos acá. Vamos a quedar un montón de flechas por todos lados. Vamos a sacar algunas. Bien, tenemos entonces esta expresión en forma factorizada. Podemos hacer todas las distributivas y encontrarlo en forma polinómica. Y a partir de la forma polinómica usar la formulita del vértice h igual a menos b sobre 2a. Esa es una forma en la que podemos encontrar la coordenada x del vértice. O la otra es hacer uso de la simetría que tiene la función cuadrática. Nosotros hasta ahora, ¿qué sabemos del gráfico de esta función? Bueno, vamos a hacer un pequeño gráfico acá al costadito. Sabemos que una de las raíces es menos 6, es decir, que tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Tenemos que pasa por ese punto, pasa por ahí, y pasa por el 1, es decir, pasa por acá. Sabemos que apunta para abajo porque tiene un máximo, tiene esta forma, así que va a ser una cosa así. Y sabemos, por la simetría que tiene la función cuadrática respecto al eje de su vértice, es decir, si yo trazo una recta que pasa por el punto más alto de la función cuadrática, es decir, por el vértice, la función cuadrática es igual para los dos lados. Es decir, este lado de la función cuadrática y este lado de la función cuadrática son iguales. Por lo tanto,
el punto este, que es la coordenada x del vértice, es lo que llamamos h, va a estar justo entre medio de los dos ceros. De los dos ceros. Bueno, ¿cuál es el punto medio entre menos 6 y 1? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, agarramos 1, le sumamos menos 6 y dividimos por 2. Es decir, sumamos las dos raíces, dividimos por 2 y esto es h. Esto me queda menos 5 arriba y abajo me queda 2. Es decir, que la coordenada x del vértice es menos 5 medios. Más o menos 2, exactamente menos 2,5. Mirá qué bien que me quedó el dibujo. Bueno. Y evitamos tener que pasar por la forma polinómica para usar esta formulita. Lo que hicimos acá fue abusar esta propiedad de simetría que tiene la función cuadrática, que sabemos que a partir del eje donde tiene su vértice es igual para los dos lados. Y como yo conozco los dos ceros, sé que la coordenada x del vértice tiene que estar justo entre medio de esos dos ceros. Y ahora para encontrar la coordenada y del vértice, que la vamos a necesitar para la forma normal, hacemos f en h, es decir, f en menos 5 medios. ¿Cuánto es esto? Bueno, reemplazamos en la expresión que teníamos arriba, en la forma factorizada que teníamos, y nos queda menos 1 por menos 5 medios, este era más 6, por menos 5 medios, y este era menos 1. Y tenemos que hacer esta cuentita. Bueno, el menos 1 por ahora lo voy a dejar ahí multiplicando. Menos 5 medios más 6. Al 6 en vez de 6 lo voy a escribir como 12 medios. Que es el mismo número, ¿no? 12 medios es 6. Y como tiene el mismo denominador, puedo operar con los numeradores nomás. Y me queda 12 menos 5, que es 7. Y abajo me queda el 2. Y acá lo mismo voy a hacer con el 1. En vez de 1 voy a escribir 2 medios. Y como tiene el mismo denominador, opero con los numeradores. Me queda menos 5 menos 2 menos 7. Y esto es algo que le había contado la vez pasada, que siempre iba a pasar. Cuando reemplazamos por la coordenada x del vértice a nuestra función en forma factorizada, siempre nos queda el a por la distancia del vértice a una de las raíces por la distancia del vértice a la otra raíz. Justamente nos queda el mismo número cambiado de signo. Sí. Sí. Claro. Esa es una forma de encontrarlo, h. El problema es que esa forma, ¿quién es b? Más... ¿por qué decís que es más 6? Claro, el tema es que yo la función f nunca la tengo escrita en polinómica. Tengo solamente la forma factorizada. Yo podría hacer todas las distributivas, 6 por x, x por x, x por menos 1 y 6 por menos 1 y encontrar la forma polinómica. A partir de que encontré esa forma polinómica, me va a quedar algo de la forma x al cuadrado más bx más c, que ahora en un ratito lo vamos a hacer. Y vas a ver que este b no va a ser ni 6 ni menos 1 ni nada tan lindo, va a ser algún número claro. Bueno, esa es una opción, ¿eh? Podés ir de la factorizada a la polinómica y después de la polinómica vas a la normal. Sí, sí, tranquilamente. Por eso acá cuando arrancamos con la parte de forma normal, acá dije, bueno, pues si pasaron primero por la polinómica, pueden usar esta, tranquilamente. Pero lo que tiene de bueno es que podemos pasar desde la factorizada a la normal bastante rápido, haciendo esta observación sobre las raíces y la simetría. Esta cuentita es mucho más fácil que hacer toda la distributiva de forma polinómica y después encontrar b para poder encontrar b y hacer esa cuentita. Que, bueno, en este caso igual lo vamos a tener que hacer porque en algún punto vamos a encontrar la polinómica también. Pero por ahí en algún problema específico
les dan la función en una forma que no es polinómica y les piden encontrar el vértice. Y por ahí es más fácil recordar esto, que el h es el punto medio entre las dos raíces, que pasar por la forma polinómica y hacer toda la cuenta. Simplemente está bueno tener todas las opciones disponibles. Ahí va. Pero bueno, después vamos a chequear cuando encontremos la polinómica a ver que menos b sobre 2a nos da el mismo numerito. Y acá nos queda entonces menos 1 por, bueno, 7 por menos 7 es menos 49 y 2 por 2 es 4. Multiplicamos fracciones acá, se multiplica el numerador y el denominador. Y este menos 1 lo único que hace es cambiarle signo a todo esto, ¿no? Y en vez de menos 49 me queda 49 dividido 4. Y tenemos entonces que el máximo de esta función, porque tenía máximo, es 49 cuartos. Es positivo, lo cual está bueno porque tiene sentido con el dibujo que habíamos hecho. Sí. Claro, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo acá? Yo acá estoy pensando el menos 1 como menos 1 sobre 1. Y estoy multiplicando estas dos fracciones. Me queda menos 1 por menos 49 y 1 por 4. Claro, porque si lo pensás como menos 1 sobre menos 1, en realidad es 1 eso, no es menos 1. Sí. Sí. Claro, el punto del vértice no es ninguna de sus dos coordenadas, sino que es las dos. El vértice es un punto que tiene coordenada x menos 5 medios, coordenada y 49 cuartos. Claro, si la consigna les pregunta el vértice es un punto en el plano. Es así. Si les pregunta el máximo, no, el máximo es un numerito, es 49 cuartos. O si les pide la coordenada x del vértice, bueno, que es el h, es menos 5 medios. Es un numerito nada más. Claro, siempre la coordenada x del vértice, bueno, la coordenada x del vértice, y la coordenada y del vértice es lo que es el máximo o mínimo de la función, dependiendo de para qué lado apunte. Y ahora que tenemos esta información, podemos encontrar la forma normal, que recordemos que era a por x menos h al cuadrado más k. Este h era la coordenada x del vértice y el k es la coordenada y del vértice. Esas eran las letritas que habíamos elegido arbitrariamente para nombrarlo. Y bueno, sabemos que a es menos 1, es el mismo a que en todas las expresiones. Ese a nunca cambia. El h lo encontramos como menos 5 medios, si mal no recuerdo, así que nos queda x más 5 medios, porque estoy haciendo menos menos. Y el k nos quedó 49 cuartos. Y ahí tendríamos la forma normal de nuestra función. Y ahora vamos a hacer la forma polinómica. Por último, que acá no hay mucho truquito a usar, hay que nada más distribuir todo. Pero bueno, es por ahí la más cuentosa. Voy a hacer la distributiva a partir de esta. En vez de hacerlo, podría haber hecho o a partir de la forma factorizada y distribuir todo, o podríamos arrancar desde la forma normal que encontramos acá y distribuir todo. Debería darles exactamente la misma expresión. Pueden incluso hacerlo desde acá ustedes para chequear que efectivamente da lo mismo, pero vamos a arrancar desde esta, que era la forma factorizada. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a distribuir todo con todo, x con x,
x con menos 1, 6 con x y 6 con menos 1. Y vamos a dejar el menos 1 afuera por ahora, después le cambiamos el signo a todo. Queda menos 1 por x es x al cuadrado, x por menos 1 menos x, 6 por x más 6x, y 6 por menos 1 menos 6. Esos son los cuatro términos. Antes de hacer el menos 1 por, vamos a juntar lo que tiene x acá. Es decir, tenemos 6x y a la 6x le estamos sacando una x, así que tenemos 5x. Y ahora el menos 1 efectivamente lo vamos a multiplicar por todo lo que está sumando acá adentro y le cambia el signo a todo. Nos queda menos x al cuadrado menos 5x más 6. Y ahora esta está efectivamente en forma polinómica, ¿no? A es menos 1, como siempre fue. B es menos 5. Y C es 6. Ese 6 parece una B. Me comí un viaje bárbaro. Ahí está. Bien. Y ahí tenemos, podemos chequear incluso, si ponemos la formulita del vértice H, era menos B, o sea que menos 5, dividido 2 por A, que es 2 por menos 1. Si hacemos esto nos queda menos 5 es 5, 2 por menos 1 es menos 2, y esto es justamente menos 5 medios. Que es lo que habíamos encontrado con la otra técnica, si no nos equivocamos. Efectivamente era menos 5 medios. Ahí va. Y ahí tenemos entonces las tres formas de nuestra función cuadrática, la factorizada, la normal y la polinómica. ¿Qué podemos sacar de información extra? Vieron que a medida que fuimos encontrando las distintas formas, pudimos ir agregándole datos a nuestro gráfico. Bueno, de esta la verdad que lo único que nos agrega es este 6. Por ahí es el único dato nuevo. ¿Quién es ese 6? Bueno, ese 6 es cuando yo evalúo mi función f en 0. Bueno, este 0 al cuadrado es 0, menos 5 por 0 también es 0, y me da 6, que es el término independiente. ¿Y qué punto es f en 0? Es decir que este puntito que tenemos acá, que es el punto en el que corta el eje Y, que es lo que en las rectas llamamos la ordenada al origen, acá es 6. Es medio como el único dato que nos agrega la forma polinómica. Muy bien. Bueno, y ahí vamos a hacer este otro ejemplo. Ahora en vez de arrancar desde una forma casi factorizada, vamos a arrancar desde la forma polinómica. Y vamos a encontrar el resto. Esto está efectivamente en forma polinómica, ¿no? ¿Cómo corroboramos para estar seguros si no nos estamos equivocando? Bueno, si yo pongo A igual a menos 1, B igual a menos 10 y C igual a menos 24, en este caso en particular, entonces esta forma que tenemos acá arriba, vamos a llamarla F, f de x efectivamente está escrito como ax al cuadrado más bx más c. Es decir, está en forma polinómica con estas constantes que están acá arriba. Bueno, y vamos a encontrar entonces el vértice, es decir, el que tiene la forma hk. Y h es, como habían dicho antes, menos b sobre 2a. Y esto nos queda menos 10 dividido 2 por a, que es 2 por menos 1. Y esto es 10 arriba y menos 2 abajo. Y esto es menos 5.
¿no? 10 dividido 2 es 5 y le cambiamos el signo porque hay un menos ahí. Nos queda menos 5. Es decir que el vértice tiene forma menos 5 y la coordenada y del vértice, bueno, es la función en menos 5. ¿Cuánto vale la función en menos 5? Y reemplazamos en la expresión que tenemos acá, ¿no? Si yo pongo menos 5 acá, me queda menos 5 al cuadrado, menos 10 por menos 5 y menos 24. Acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo f en menos 5. Menos 5 al cuadrado es 25. Nos queda con un menos adelante, que es este de acá, ¿no? Menos 10 por menos 5 es más 50. Y menos 24 después. Tenemos menos 25, menos 24, y todo eso se lo estamos restando al 50. Eso nos queda 1. 50 menos 25 es 25 y menos 24 es 1. Es decir que, volviendo a nuestro vértice, esto nos queda coordenada y igual a 1. Bueno, entonces de acá podemos describir la forma normal. F de x es a, que el a es el mismo de siempre, que en este caso es menos 1 también. X menos la coordenada de x del vértice, que es menos 5, nos queda menos 5, es decir, que vamos a ponerlo sumando. Y a todo esto le tenemos que sumar 1, que es la coordenada y del vértice. Muy bien. Una observación con respecto al comportamiento de esta función. Veamos que acá tenemos que a es menos 1, es decir, a es negativo, o sea que vamos a tener un máximo para esta función. La voy a escribir un poquito más acá y la voy a poner así. Así. Es decir, que si acá tenemos el 1, la función llega hasta el 1, ¿en qué número? En menos 5. Bueno, me quedó medio corrido. Ahí tenemos el 1 y tenemos 1, 2, 3, 4. Acá tenemos el menos 5. Pasa por este puntito que está acá, ese es el vértice de la función. Y de ahí es para abajo. Ese punto es, la coordenada IVA de ese punto es el máximo de la función. Así que de ahí baja. De forma simétrica para los dos lados. ¿No? Acá me quedó claramente no simétrico, pero se supone que son iguales las dos patitas. Lo único que nos faltaría describir es los ceros de esta función, las raíces, para encontrar la forma factorizada. Hay otro dato que ya tenemos también, que es este c. C es menos 24, que justamente, y eso siempre vale, el punto donde corta al eje, bueno, queda horrible esto, ahí va, donde corta el eje Y. Si seguimos bajando acá, acá abajo está el menos 24. Muy bien. Lo que nos quedaría ahora entonces es encontrar las raíces. Para eso vamos a usar Bhaskara. Recordemos que teníamos A era menos 1, B era menos 10 y C era menos 24. Y vamos a aplicar Bhaskara. Menos 10 menos 10, perdón, Bhaskara nos dice que es menos B, más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4 por A, que es menos 1, por C, que es menos 24, dividido 2 por A, es 2 por menos 1. Bien, hay una ensalada tremenda de signos acá. Menos 10 nos queda 10, más menos la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, o menos 10 al cuadrado, son lo mismo y nos quedan 100. Y a esto tenemos un menos, 2 menos
3 menos. Como son 3 menos, nos va a quedar la expresión, nos va a quedar negativa, nos va a quedar restando, porque es una cantidad impar de menos. Y nos queda 4 por 1, que es 4, por 24, que es 96, dividido menos 2. Y ahí ya casi que lo tenemos. Uy, me encontré con cosas acá abajo. Vamos a borrar un poquito acá. Ahora sí. Y ahora lo único que nos queda es dividir, hacer esta raíz primero. 100 menos 96 es 4. Es decir, es 10 más menos 2, que es la raíz de 4, dividido menos 2. Y acá sí dividimos en los dos posibles números, uno con el más y otro con el menos. Nos queda 12 dividido menos 2, que es menos 6. Y este es 10 menos 2, que es 8, dividido menos 2, que nos queda menos 4. Tenemos entonces dos raíces, menos 6 y menos 4. Este es el menos 4, no me quedó muy bueno el gráfico, y por acá tenemos el menos 6. Observemos algo. Si yo tomo el punto medio entre menos 4 y menos 6, es decir, hago menos 4 más menos 6 y lo divido por 2, ¿cuánto me da esto? Bueno, menos 4 menos 6 es menos 10, dividido 2, que es menos 5. Esta es una buena forma de chequear, si ya saben la coordenada x del vértice, si le pegaron a las raíces. El punto medio entre las dos raíces les debería dar la coordenada x del vértice. Muy bien. Y por último escribimos la forma factorizada. Que de nuevo es el a, que es el mismo a de siempre, que es menos 1, por x menos la primera raíz, que es 6, es decir, más 6, y x menos la segunda raíz, que es menos 4, es decir, más 4. Acá primera y segunda raíz es arbitrario, pueden poner x más 4 por x más 6, por conmutatividad del producto lo pueden cambiar de lugar, así que no cambia nada. Y ahí tenemos la forma factorizada. Y arrancando de la polinómica parece por ahí un poco más sencillo encontrar el resto de las formas, simplemente porque ya tenemos bastante interiorizadas las cuentitas usuales, sabemos cómo encontrar el vértice, sabemos Bhaskara y todo eso, entonces parece como un poco más mecánico todo. Por ahí arrancando de la forma canónica o arrancando desde la factorizada, para encontrar las otras tenemos que hacer algún argumento de estos de simetría, que son un poquito más raros, pero generalmente terminan requiriendo menos cuentas, lo cual siempre está bueno. Pero un poquito más de confianza sobre la forma de la función cuadrática. Quería ver. A ver acá. Está. Listo. Bueno. Ahora vamos a hacer este 7 y 8, que los voy a llevar a otro lado antes de hacerlos, porque acá ya me como que ocupa el resto. Que son encontrar una función cuadrática, pero ahora en vez de darnos su expresión, nos dan, bueno, en este caso nos dan una expresión, pero le falta un numerito. Nos van a dar o algún dato que nos falta, o como en este caso directamente nos dan un gráfico nada más. Y tenemos que encontrar la función cuadrática que tiene ese mismo gráfico. Muy bien. Voy a reescribir el 7 por acá arriba, así no hacemos... El 7, ¿qué nos dice? Nos pide encontrar el valor de a, que acá podría usar otra letra ahora, porque a siempre es la constante que acompaña a x al cuadrado, así que para no confundir cosas, vamos a cambiar la letra, tal que 5 por x menos este a al cuadrado, más 1, tenga raíces en menos 3 y en 5. Voy a cambiarle el a y nos dice, bien.
buscar el valor de h, voy a ponerle, tal que 5 por x menos h al cuadrado más, creo que esto era un 1, tenga raíces en, me olvidé los números, menos 3 y 5. Bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos acá? Para encontrar este. Vamos a nombrar esta nuestra función. Y lo primero que vamos a observar es que esta forma que está acá, como está escrita acá, está en forma normal, que es lo que habíamos llamado la forma normal. Es decir, me está mostrando claramente cuáles son las coordenadas x e y del vértice, ¿no? Yo ahora sé que el vértice de esta función es h y 1. El h todavía no lo sé, pero por eso le puse sugestivamente h a la letra en vez de ponerle a. Pero sé que el vértice tiene la forma h1. Es decir, esta función tiene un mínimo, porque el a es positivo, es 5 justamente, y el mínimo es 1. Ahora que me puedo pensar, debería tener un menos acá. Ahora les cuento. Bueno, justamente por lo que acabo de decir, ¿no? Ya estamos hablando de una función que, vamos a graficar, tiene un mínimo en 1. Es decir que no sabemos todavía dónde está ubicado el mínimo, si es que está por acá o está por este lado, o dónde está, pero tiene alguna forma como esta que acabo de dibujar, es decir, desde el 1 para arriba. Va, con el 5, ¿no? Acá le había puesto un menos después. ¿Por qué? Porque si A es positivo, que en este caso sería 5, la función apunta hacia arriba y tiene mínimo. Y por lo tanto, esta función así dibujada, ninguna de estas va a tener ceros. No tiene raíces estas funciones, ¿no? Si arrancan desde el 1 y van para arriba, nunca van a cortar al eje X, que me queda acá abajo. Así que esto en sí no podría ser alguna descripción de una función. Tendría que ser negativo el menos 5 este. No cambia para nada el resultado del ejercicio. Simplemente para que el 1 en vez de ser un mínimo sea un máximo. Y de esa manera, en vez de tener esta forma, la función va a pasar a tener forma así. Y ahí sí tiene 0, ¿no? Justamente va a cortar en estos puntitos. No sabemos cuál de estas opciones es, pero alguna de estas tiene que ser. Vamos a descubrir dónde está ubicada la coordenada x del vértice. ¿Cuál de estos puntitos es el que me marca la coordenada x del vértice? Bueno, para eso, ¿cómo hacemos? Y observamos lo que había dicho antes. Como la función cuadrática es siempre simétrica respecto al eje del vértice, es decir, al eje x igual a h, tenemos que los ceros, que son menos 3, tenemos acá un 0, y el otro lo tenemos en 5, tenemos acá el otro 0, es decir, el dibujo es, va a quedar súper abierto esto, así. El vértice de nuestra función cuadrática tiene que estar justo entre medio de los dos ceros. Bueno, ¿cuál es el punto medio entre estos dos números? Y hacemos la suma y dividimos por 2. 5 menos 3 es 2, dividido 2 es 1. Que
es este que está acá. Me había quedado muy bien el dibujo, aparentemente. Y ahí tenemos que, bueno, la coordenada de del vértice es el h que estábamos buscando nosotros. Esto es justamente h. Noten que este menos 5 de acá o 5 de acá nunca cambió nada en la resolución del ejercicio. Esto igual nos hubiese dado 1. Pero bueno, simplemente estábamos buscando una función cuadrática que no tenía mucho sentido porque no tenía ceros y al mismo tiempo nos estaban diciendo que tenía 2. Y este es bastante sencillo. Usando por lo menos esta propiedad de simetría sale bastante rápido. La mayoría de los que están ahí en la práctica, del 2 al 5 creo que son, los que son de este estilo donde nos dan algunos datos y nos piden encontrar los que nos faltan, todos salen con algún argumento de simetría o alguna de las formulitas de o la coordenada del vértice o de las raíces. Eh, sí, claro, no tenemos el A acá. Bien. Bueno, lo podemos probar, ahí les tiro algunas sugerencias si quieren. Lo primero que tenemos que observar es que nos pide valor máximo de f sea 4. O sea que f tiene que tener un máximo. ¿Qué quiere decir que f tenga un máximo? ¿Qué pasa con el coeficiente principal para una función en la forma? Voy a poner a moñito acá, x al cuadrado más bx más c. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo a moñito? Porque a moñito, que es el verdadero a de todas las expresiones que conocemos nosotros, en realidad es este menos a. Esto es menos a. Usé la misma letra a para representar esto, pero acá en realidad está cambiado de signo, el a que nosotros conocemos. Que tenga máximo significa que tiene que ser negativo, es decir, menos a tiene que ser menor que 0. Es decir, que a tiene que ser mayor que 0. Estamos buscando un número positivo entonces. Eso ya es un dato. Y el valor máximo de f tiene que ser 4. Bueno, me imagino que probaron encontrar el h, ¿no? Acá. ¿Quién es? Menos b, que en este caso b es 3, así que nos quedan menos 3. Y sobre 2a, es decir, 2 por menos a. ¿Se entiende ahí por qué puse el menos a? Claro, ¿no? El a de esta función en forma polinómica de la f que me dan es menos a. Ese es el a. El numerito que acompaña el x al cuadrado es menos a. Y ese es el que tengo que usar. Bien, y acá tengo la coordenada x del vértice. Pero a mí me piden que el máximo sea 4. No la coordenada x del máximo. Bueno, pero ¿cómo encuentro el máximo a partir de esto? Evalúo nomás. Yo sé que tiene que dar 4. Y acá donde la cosa se pone cuentosa. Pero vamos a armarlo. Nos queda menos a. 3 dividido 2 al cuadrado nos queda 9. Dividido 4a cuadrado. Más 3b dividido 2a. Más c. No sé por qué estoy poniendo b y c acá. Si ya lo sé esos números. Perdón. El a es el único que no sé. El b yo sé que vale 3. Y el C yo sé que vale menos 5.
Eso sí me los dan. Es decir que, ahí va, acá tengo, era 3, ahí va. Y acá me queda menos 5. ¿Hasta acá se entiende cómo llegué a esto? ¿A partir de esta o de acá arriba? Ah, está bien. Claro, el problema es que yo, para poder despejar de acá, tendría que saber que esto es igual a algún numerito. Y ahí podría despejar A. El tema es que el numerito acá no lo tengo. Yo sé que vale 4, pero el máximo, no la coordenada X. Entonces, no tengo, me falta un dato. Con esta tengo la igualdad y acá podemos despejar A. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, primero que nada observemos que acá tenemos A arriba y un A cuadrado abajo, así que podemos cancelar un poquito ahí. Nos queda menos 9 sobre 4A más 9 sobre 2A menos 5 igual a 4. Y ahora estas dos se parecen bastante. La única diferencia es que esta tiene un 2 y esta tiene un 4. Bueno, vamos a multiplicar esta de acá por 2, abajo y arriba. Y la vamos a escribir como 4 y 18. Es el mismo número que antes, nada más que busqué una fracción equivalente. Y puedo hacer lo mismo con este 5 y lo voy a multiplicar por 4a abajo. Voy a correr esto un poquito. Me va a quedar dividido 4a y 4a arriba. Todo para que 4a me quede todo en el denominador. Y ahora puedo juntar todo el 4a y operar arriba. Unos 9 más 18 menos 20a. 5 por 4 me queda 20. Y esto es igual a 4. Y ahora sí voy a pasar este 4a para acá. Menos a más 18 me queda 9. Y ahí termino de despejar A, ¿no? 9 nos va a quedar igual a 36A. Es decir que A es 9 dividido 36, que es igual a 3 dividido 12, que es igual a un cuarto. Una vez que planteamos esta situación de, bueno, ¿cómo encuentro el máximo yo? Bueno, y la A la dejo porque como no la conozco, tengo que dejarlo así como está. Y después hacemos todo el trabajo de despeje suficiente como para llegar a algo que primero sepamos cómo despejar, porque esto así como está no lo sabemos despejar. Para eso voy a tratar de todos los A que están en el denominador llevarlos al otro lado multiplicando, cosa de que me queden todos en el numerador los A y sepa cómo más o menos despejar eso. Tengo la suerte de que me quede una expresión lineal con A y puedo despejar por completo el numerito. Recomiendo que, bueno, sabiendo que pueden llegar hasta este punto, ahí prueben a hacer todas las cuentas también. Así les queda fijo más o menos la técnica. Es bastante complicado. Lo interesante de este ejercicio es darse cuenta de este paso, me parece a mí, que es, bueno, con los datos que tengo yo, cómo me genero una ecuación en la cual mi única variable sea A. Después, cómo despejarla, bueno, sí, por ahí es un poco más complicado o no, pero lo importante es cómo llegar a la ecuación. Sí. Es complicado eso. Por ahí no estaría para ser el primero de los que hay. Estaría bueno que sea por ahí el quinto. No, este es un ejercicio relativamente. Yo en general mis prácticas trato de hacer ejercicios un poquito más complicados de los que van a hacer. Cosa de que cuando ustedes se pongan a hacer ejercicios después de la parte evaluativa, les resulten fáciles y salgan. Está bien que este 2 por ahí estaría bueno que haya sido el quinto. Cosa de que, bueno, ya vengan con un poco más de práctica para cuando lleguen a ese. Perfecto. Bien.
bien. Bueno, ahora vamos a hacer este 8, que este también es un ejercicio complicado. Nos queda, vamos a ver si puedo replicar el dibujito, menos 1, 4 y 2. Perfecto. Bien. Nos dan acá simplemente un dibujito. Nos dicen que, bueno, esta es la recta y igual a 2. Nos dicen que estos puntos de acá tienen coordenada x, creo que era menos 1 y 4. Me olvidé. Menos 1 y 4. Y el máximo de esta función que nos dan tiene máximo 4. Y ahí, este me quedó medio corrido. Por acá queda, ahí está el 4. Y esto es todo lo que nos dan de información. Y la idea es encontrar la expresión de esta función cuadrática. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Bueno, primero que nada vamos a ver qué información tenemos en términos de f. F va a ser nuestra función, todavía no tenemos mucha información para f, pero sabemos que, por ejemplo, cuando yo evalúo a f en menos 1, me da 2, justamente porque este puntito está en el gráfico de la función cuadrática, y lo mismo pasa cuando evalúo un 4. También sé que el máximo es 4, pero no sé en qué lugar va a tener el máximo. ¿Se le ocurre cómo encontrarlo? Acá el argumento es muy parecido a lo que veníamos haciendo. Y va a ser un argumento de simetría. Antes la simetría siempre la pensábamos en términos de estos ceros. Decíamos, bueno, el punto de la coordenada x del vértice es siempre el punto medio entre los dos ceros, entre estos dos puntitos. Esta distancia es igual a esta distancia. Bueno, pero yo dije que el dibujo de esta función cuadrática es todo simétrico. Todo este pedazo del dibujo es exactamente igual a este pedazo del dibujo. Así que eso no solo lo que habíamos dicho de simetría, no solo vale para los ceros, sino para cualquier par de puntos que valga lo mismo, como en estos dos. En esos dos puntos la función vale 2. Por lo tanto, el punto medio entre estos dos va a ser también la coordenada x del vértice. Ahora le voy a escribir formalmente cómo es esa propiedad, que es una extensión de lo que veníamos haciendo con las raíces. ¿Pero qué significa? Que entonces si yo tomo el punto medio entre 4 y menos 1, nos queda 3 medios, y esa va a ser la coordenada x del vértice. Este puntito que tiene signo de pregunta es el 3 medios. Un pequeño paréntesis acá de una propiedad, entonces. Si f es cuadrática, con f en un x1 es algún valor y que conocemos, y f en x2 es el mismo valor y, entonces el h, que es la coordenada x del vértice, es el punto medio entre x1 y x2. Un caso particular de esto es cuando y igual a 0, ¿no? Que es en ese caso, ¿qué tenemos? Bueno, que x1 y x2 son las raíces, y tenemos que con las raíces podemos calcular h como lo sabíamos calcular, sumándolas y calculando la mitad de ese número. Bueno, esto que hacíamos con las raíces también vale en general, siempre y cuando valgan lo mismo en los dos puntos. Justamente porque el dibujo de la función cuadrática es todo simétrico, es todo igual. Entonces, si en este punto y en este punto valen lo mismo, por simetría, el punto medio entre esos tiene que ser el eje donde está ubicado el gráfico. Uy, me quedó horrible.
Muy bien. Y a partir de esto hay varias formas de resolverlo. Voy a hacerlo de dos distintas a partir de estos datos. Esto es lo que nosotros conocemos como el H. Una es a partir de la forma factorizada. Vamos a encontrar la forma factorizada, es medio como más o menos la forma factorizada. Y la otra va a ser con la forma normal, que como ya tenemos la coordenada X e Y del vértice, es bastante más sencillo. Para la forma factorizada lo que vamos a observar es que si yo fuese a escribir mi función como a por x más 1 por x menos 4. ¿Qué pasa con esta f? Cuando yo esta función f la evalúo en menos 1, me queda x más 1, menos 1 más 1, que me queda 0, y esto se me hace 0. Y en 4 me queda 4 menos 4, que se me hace 0, y la expresión también se me hace 0. Es decir, esta función que dibujé acá tiene ceros en menos 1 y en 4. Pero la que estamos buscando nosotros no vale 0 en menos 1 y en 4, vale 2. No sé dónde vale 0 en realidad, tampoco conozco los ceros. Pero sé que en esos dos puntos vale 2. Bueno, entonces voy a hacer esto mismo y le voy a sumar 2. Y ahora esta función en menos 1 y en 4 vale 2. Justamente toda esta parte se nos hace 0 y me queda el 2 nada más. Medio como que la armé a partir de una función que tiene ceros en menos 1 y en 4 para que valga 2 en vez de valer 0. Lo único que me falta acá, sí. Terminó. Porque si yo evalúo, hacemos esta misma expresión, la evaluamos en menos 1. ¿Qué pasa acá? Me queda a por menos 1 más 1 por menos 1 menos 4. Y a todo esto le sumo 2. Esto me queda a por menos 1 más 1 es 0, ¿no? Y menos 1 menos 4 es menos 5. Y acá tengo a por 0 por menos 5. Cualquier cosa multiplicada a 0 me da 0. Entonces lo único que me sobrevive de todo esto es el 2. Que está sumando ahí afuera. Exactamente lo mismo va a pasar con el 4. Nada más que en vez de anularse este término, se va a anular este otro. ¿No? Porque me va a quedar 4 menos 4. Y como tiene el 2 sumando al costadito, que es lo que le agregamos, siempre me da 2 para esos dos puntos. O sea, me da lo que me deberían dar según el dibujo que tenemos. Lo único que me falta es A. Pero bueno, para encontrar A vamos a usar el dato que no usamos hasta ahora, que es que f en 3 medios vale 4. Usamos el punto del vértice. Entonces, f en 3 medios, evaluamos. ¿Cuánto es? Bueno, esto es A por 3 medios más 1 por 3 medios menos 4. Y todo le estamos sumando un 2 al final. F en 3 medios también vale 4. Sabemos eso porque es la coordenada y del vértice. Así que nos queda que 4 es igual a A por 3 medios más 1, que es 5 medios. Y 3 medios menos 4, que si me creen es menos 5 medios. Y a todo esto le sumamos 2. Es decir que 4 es igual a A por 5 medios por menos 5 medios, nos queda menos 25 cuartos. Multiplico numeradores y denominadores. Y nos queda... Vamos a empezar a despejar A acá. Voy a pasar este 2 para el otro lado. Me queda 4 menos 2, que es 2.
Y ahora voy a pasar el menos 25 cuartos dividiendo, ¿no? Porque está multiplicando acá. Nos queda 2 dividido menos 25 cuartos. Esto es A. Y esta cuentita podemos multiplicar por la raíz, por la fracción al revés. Y nos queda 2 por 4 dividido menos 25. Es decir, 8 dividido 25. Ese sería mi A. Sí. El 2, claro, solamente por acá que estamos pensando como un 2 dividido 1. Muy bien. Estamos haciendo un producto de fracciones y en realidad es el 1 el que multiplica con el menos 25. Bueno, voy a dejar el 1. Bien. Entonces ahora ya tenemos por completo la expresión de f. ¿F qué forma tiene? Es menos 8 sobre 25 por x más 1 por x menos 4 más 2. Como verán, esta expresión no es de forma factorizada porque tenemos un numerito acá sumando. Tampoco es la forma canónica ni la polinómica. Es una expresión que no tiene nombre. Podemos llevarlo a cualquiera de esas tres. Bueno, en principal a la polinómica la podemos llevar fácil simplemente haciendo todas las distributivas. Pero no nos piden que lo encontremos en alguna forma en particular, así que con esto alcanzaría para dar la fórmula de la función. Y ahora voy a hacer usando la forma normal, que es bastante más fácil. Lo único difícil de encontrarlo en forma normal era darse cuenta que este 3 medios era justamente el punto medio entre el 4 y el menos 1. Esa es por ahí la parte difícil para encontrarlo en forma normal. ¿Por qué? Porque ahora si lo queremos escribir en forma normal, f de x va a tener la forma a x menos h al cuadrado más k. Y sabemos que h es la coordenada x del vértice, es decir, 3 medios, y k es el máximo de la función, que es 4. Es decir, nos queda que f de x es a por x menos 3 medios al cuadrado más 4. Y lo único que nos falta es a. Para encontrar a, lo que podemos hacer es evaluar en alguno de los datos que no usamos, es decir, en alguno de estos puntitos. O bien sabiendo que en 4 vale 2 o que en menos 1 vale 2 también. Es decir, sabemos que f en menos 1 vale 2. Y si evaluamos en menos 1 esta expresión, nos queda que a por menos 1 menos 3 medios, todo al cuadrado, más 4, esto tiene que ser igual a 2. Bueno, entonces a por menos 1 menos 3 medios es menos 5 medios al cuadrado más 4 tiene que ser igual a 2. Y nos queda que a por 25 cuartos más 4 es igual a 2. Y acá estamos haciendo prácticamente la misma cuenta que antes, que es razonable porque estamos tratando de encontrar el mismo número. Pasé el 4 restando. Y ahora hacemos a igual a menos 2 por, doy vuelta al número en vez de pasarlo dividiendo. Y esto me queda menos 8 dividido 25. Que nos da exactamente lo mismo que antes, como era de esperarse porque la era el mismo. Pero como verán, no hay que hacer este salto creativo acá de escribirlo como una factorizada con un numerito sumando, lo cual es un poco raro. Y simplemente reemplazamos los valores que conocemos del vértice. Muy bien. De este tipo de ejercicio hay uno que hice hoy más temprano, también muy parecido. Si quieren después pueden ver ese ejercicio resuelto. El video ya está subido, bueno, lo voy a subir también a este otro. Como para ver otro ejemplo donde pasa esto, donde no tenemos los ceros, pero tenemos otros dos números en los que sabemos lo que vale la función y cómo encontramos la fórmula a partir de eso.
Lo que me interesa más de este tipo de ejercicios no es tanto que los puedan resolver, porque no es el tipo de ejercicios que evalúo después, pero sí lo que me interesa es las ideas que van detrás. Es decir, poder pensar esta idea de la simetría de la función cuadrática y decir, bueno, si yo sé dos puntos donde vale exactamente lo mismo, el punto medio entre esos dos siempre es el vértice, la coordenada aquí del vértice. Y poder usar estas despejes finales para encontrar por ahí los valores que nos faltan. Muy bien. Vale. Y por último quería hacer, ahí va, uno de estos de la parte final de función cuadrática, de acá del libro de precálculo, esta es la parte de ejercicios, que tienen estos, el 75 como les había dicho, 76, 77, 78 y 79, no, 79, 78, que son de función cuadrática, son ejemplitos, pero acá en vez de darnos la función cuadrática y pedir encontrar un valor, nos da una explicación de cómo encontrar la función cuadrática. Nosotros primero fabricamos la función y después le encontramos los datos que nos pide. Muy bien. Vamos a hacer el 76. Y a ver si voy a ver un mensaje. Bien. Entonces nos cuentan de cómo fabrican una canaleta. Acá. La canaleta la hacen doblando una chapa plana, doblan los lados y con eso hacen las paredes de la canaleta, como acá muestran en la figura. Le ponen que tiene, toman un rectángulo de chapa de 30 pulgadas, dice acá. No nos vamos a preocupar tanto por las unidades. Y le sacan, uy, me quedo más torcido. Ahí va. Estos costaditos de acá los doblan para arriba. Esto lo doblan así y esto lo doblan así. ¿Qué altura tiene esto? Bueno, eso nos lo dan como una variable. Esto es x, es la altura de la canaleta. Y nos piden encontrar una función que modele el área de sección transversal del canal en términos de x. ¿Qué quiere decir el área de sección transversal del canal? Bueno, si yo corto la canaleta esta, hago un corte así y lo miro como de frente, ¿qué veo? Veo una cosa así. Esta altura es x, que es la altura de la canaleta, y este piso, ¿cuánto mide? Bueno, medía originalmente 30 pulgadas de ancho la chapa, pero le saqué los dos costaditos que miden x. Le saqué este x y le saqué este otro x que los doblé para arriba. Así que la base real que me queda acá es 30 menos 2 veces x. Y de alguna manera nos piden encontrar el área de este medio rectángulo que nos queda acá. ¿Qué cómo es el área de un rectángulo? Bueno, esto es el alto por el ancho. Es decir, 30x menos 2x al cuadrado. Acá distribuí la x. ¿Se entiende hasta acá cómo llegamos a esta expresión del área? Quedó en silencio la cuestión. Como el punto... ¿Este ejercicio? Ah,
Y es un poco más rebuscado el hecho de que, bueno, uno tiene que tratar de generar una función cuadrática en vez de que les den una función cuadrática y encontrar información. Que es más complicado, pero es realmente lo que uno va a terminar haciendo, ¿no? Porque en la vida uno no se cruza funciones cuadráticas, sino que uno se cruza problemas que terminan dando funciones cuadráticas. Y la parte más complicada de un problema en general es la pregunta, no tanto la respuesta. Entonces, poder formular un modelo cuadrático a partir del problema. Acá en este caso, la parte jodida es imaginarse qué es lo que estamos haciendo con esta chapa, ¿no? Nosotros arrancamos con esta chapa de 30 pulgadas y a los costaditos estos que para los cuales no sabemos, vamos a ver, queremos definir cuánto le tenemos que sacar a los costados, los doblamos para arriba. Y nos queda como esta U, bueno, como una formita así, una canaleta, definitivamente. La altura es justamente el X este que le robamos a la chapa de los costados, lo que hicimos el doblez de los dos lados. Y la base esta, que es lo que nos queda de base de la canaleta, bueno, lo vemos acá en el dibujo, son las 30 pulgadas que tenía originalmente toda la chapa de ancho, pero yo le saqué estos dos bordecitos de X que los doblé para arriba. Eso ya no los tengo. Me queda lo que está acá adentro, que es el ancho total, menos las dos aletitas que le doblé. Que es justamente la formulita que tenemos acá. Es 30 pulgadas menos los 2X. Una vez que tenemos esto, bueno, es recordar la fórmula del área de un rectángulo, ¿no? Que es el producto de los lados. Y con eso obtenemos esta función cuadrática, para la cual nos pide encontrar el valor de X que lleve al máximo el área de sección transversal del canal. Es decir, esto que habíamos encontrado, que acá lo llamé triangulito, es el área del canal, es decir, es el área de un corte de la canaleta. ¿Cuánta agua máxima puede tener esta canaleta cuando ya está llena, hasta acá arriba? Bueno, es este numerito para algún valor de X. Todavía no sabemos cuál es la altura de la canaleta. Dependiendo de la altura de la canaleta, va a cambiar su área. Y nos piden encontrar la altura de canaleta que nos da un área máxima. Es decir, queremos encontrar el máximo de esta función cuadrática. Esta es generalmente el tipo de aplicaciones que se le suele dar a este tipo de problemas de función cuadrática. Lo más relevante de la función cuadrática es la posibilidad de encontrar máximos y mínimos de ciertos problemas, más que nada problemas que se modelen de forma cuadrática, que nos permite solucionar situaciones como estas, que esto es bastante útil en la práctica, donde uno por ahí quiere decidir cómo maximizar algún tipo de situación. Y bueno, esa es la pregunta específica. Vamos a encontrar el máximo de esta función cuadrática. Que para eso primero vamos a reescribirla un poquitito. Si la escribimos así, bueno, nos queda un poco más claro. Este es nuestro A, este es nuestro B y nuestro C es 0. Y recordemos que la coordenada X del máximo es, nosotros habíamos llamado H a esto, menos B, que es menos 30, dividido 2 por A. Es decir, menos 4, que es 15 medios. Esto es 7,5. Es decir que si nosotros hacemos la altura de nuestra canaleta de 7,5 que son pulgadas, el total de agua que va a poder tener esa canaleta va a ser máximo. Es decir, el área total de la canaleta, del corte de la canaleta, va a ser el máximo posible. Y si la hacemos de 7,5 de altura, ¿cuánto es la base? ¿Cuánto está midiendo la base de esta canaleta? Bueno, la base de la canaleta está midiendo 30 menos 2 por 7,5, es decir, 30 menos 15.
que es 15. Es decir, tenemos una canaleta que tiene medidas, vamos a ponerlo acá al costadito, 7,5 de alto y 15 de base. Si la desdoblamos ahora la canaleta y la vemos así como plana, nos queda como 3 seccioncitas, ¿no? Estas son las que desdoblamos de arriba, trajimos acá y tenemos las aletitas. Y esto debería darnos 30, ¿no? Justamente porque era el ancho de la chapa original. Es decir, tenemos 7,5, 15 y 7,5. Que si lo sumamos, nos queda efectivamente 30. Así que por lo menos no le erramos en las cuentas, por lo menos no que se note en este caso. Es una canaleta que podemos hacer esta, con el material que tenemos. Y esta canaleta que podemos hacer va a tener un área máxima. Bueno, y ahora nos piden encontrar cuál es la máxima área de sección transversal del canal. Nosotros hasta ahora, ¿qué habíamos encontrado? Bueno, encontramos cuál es la altura que tiene que tener la canaleta para tener área máxima, pero no encontramos el área máxima. Justamente eso sería, de alguna manera, la coordenada y del vértice. Encontramos la coordenada x del vértice, que era este 7,5, y ahora queremos encontrar la coordenada y, que es justamente evaluar la función en 7,5. Acá lo más complicado de todo esto, más que las cuentas, es interpretar estas preguntas. ¿Qué significa el valor de x que lleva al máximo el área de la sección transversal del canal? ¿Y qué significa la máxima área de sección transversal del canal? En términos de este problema y del modelo que hicimos. Nos queda 7,5 al cuadrado más 30 por 7,5. Que nos queda vamos a hacerlo con calculadora porque va a quedar un número feo esto. 56,25 más 30 por 7,5 y este nos queda 225. Y ahí hacemos esta cuenta y nos queda 112,5. Es decir, el área de esta canaleta que tenemos acá dibujada, este área, toda esta parte pintada, es 112,5. Y esto va a estar en pulgadas al cuadrado. Que nada, no es una unidad de medida muy usual, pero bueno, es la que usaba el ejercicio. Muy bien. Perfecto. Acá en las consignas, bien, yo el 3 les sugiero 63, 65, 68, que son un poco previos. El 65 es un tipo de problemita donde nos dan la función cuadrática y es encontrar algunos datos sobre esa función cuadrática, y el problema más grande en estas situaciones es identificar qué propiedad de la función cuadrática corresponde al dato que nos están pidiendo de nuestro problema. Entonces por ahí es donde está la complicación más seria. Y después de los últimos, que son 75, 76 y 77, que son de este estilo como el que hicimos recién. Ya hicimos el 76. Recomiendo que intenten hacerlos. Por lo menos estos del 2, el 75 y el 77. Prueben ver cómo generarían la función cuadrática. En la clase de hoy más temprano, que fue la de esterilización, también hice un ejercicio de este estilo donde primero creé la función cuadrática
y después encontré sus propiedades y encontramos vértice y demás a partir de una consigna. Armamos primero el modelo y bueno, cualquier cosita igual me pueden ir consultando sobre los de cualquiera de los ejercicios de los que están acá en la guía, pero principalmente por ahí de estos de problemita. Si hay alguno que por ahí genera muchos problemas, puedo armar algún videito aparte como resolviendo ese, pero me gustaría que primero prueben hacerlos ustedes, así tienen más fresco de qué trata el ejercicio. Pero bueno. Bueno, como para ir cerrando, quería contarles esto, lo que había dicho, repetir lo que había dicho un poco más temprano, del tema del trabajo práctico evaluativo. Lo voy a estar subiendo martes, miércoles de la semana que viene. Un poco antes de lo que estaba pronosticado, que era el sábado que viene, que no tenemos clase nosotros, pero bueno, quería subirlo como una semana antes. Lo voy a subir un poco antes, así les doy un poco más de tiempo para que lo vayan tratando de hacer. Y la idea es que la clase que viene, que es la del 27, hacemos consultas sobre ese trabajo práctico evaluativo y ya la fecha de entrega quedaría para el 30 o primero, una cosa así. Cosa de ya cerrar la materia con esa entrega y quedamos. Bueno, no sé si tenían alguna consultita más. Sí. El recuperatorio son todos, cuando termina la materia, ahí hay un periodo de creo una semana, 10 días en los que se hacen todos los recuperatorios. Originalmente esos recuperatorios se hacían con fechas asignadas un poco antes, las asignaba el instituto y se hacían porque bueno, eran presenciales. Ahora todavía estamos viendo del todo cómo vamos a hacer con la dinámica de los recuperatorios. Yo creo que o va a ser una forma de evaluación como esta, donde es un trabajo práctico evaluativo, por ahí un poquito más cortito, uno por cada sección de la materia que hicimos, por ahí un poco más corto, y bueno, durante la que dure la duración del periodo este de recuperatorios, o bien algún examen más del estilo de lo que se está haciendo ahora con las mesas extraordinarias, que son mesas de final que se están justo evaluando ahora y estamos probando a ver estos métodos online cómo funcionan, que en ese caso evalúo en el mismo día y es como un trabajito que ustedes lo descargan, tienen creo que 3 horas para hacerlo y volver a subirlo. En ese caso, bueno, ya tiene una dinámica más de examen escrito. Suelen ser ejercicios un poco más directos y no tan complicados. Sí, son ahí en... Ni bien termina las clases, el 30, ahí ni bien esos primeros días. Buenísimo. Bueno, ahí estamos. Cualquier cosita igual pueden mandarme consultas acá por la plataforma, bien por el foro o en privado. Bueno, estamos ahora.